Que Dios le bendiga en esta tarde. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de que hemos sido escogidos por Dios. Amén. Para ser semejantes a Cristo. Lo primero es que fuimos predestinados desde el cielo en la eternidad. Antes de nacer, diga antes de nacer. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Amén. Es lo primero que usted tiene que entender. Usted no se salvó solamente porque alguien intercedió mucho por usted. Usted fue salvo porque tiene un propósito. Diga, un propósito muy alto, muy grande. Amén. Y el propósito divino es que tú cumplas aquello que Él tiene para ti. En Efesios capítulo 1, verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Vuelva a ver a alguien y dígale, usted no es un error de la naturaleza. Usted vino a esta tierra con un propósito. Usted fue predestinado desde el cielo. Diga, y desde antes de nacer ya te habían escogido. Y eso es muy importante que usted lo entienda, que yo lo entienda, porque si nosotros estamos en el camino del Señor, debemos entender que no hay casualidad en nada de lo que vivimos, sino que todo se obedece a un propósito eterno y divino. Amén. Y que eso se nos será revelado, se nos va a dar a conocer cuál es el misterio de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando yo me convertí, yo no sabía de servir a Dios nada, yo no entendía eso. Yo lo único que entendía es que ir a la iglesia me producía paz, me producía tranquilidad, y eso es lo que yo quería. Pero Dios tenía un propósito que jamás por mi mente pasó. Amén. Porque es Dios, diga, es Dios. Entonces vuelve a ver a su hermano, y cuando usted ve a su hermano, sabe que está viendo usted ahí un misterio de la voluntad de Dios, que se da a conocer cuando usted descubre quién es usted en Dios. En Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Que el propósito de Dios está dentro de usted. La voluntad de Dios es un misterio que se quiere revelar. Porque como un joven con problemas de adicciones, de alcoholismo, con problemas de temores, inseguro, podía convertirse en un predicador solo por gracia de Dios, solo por propósito de Dios, solo por llamado de Dios. Y es importante que entendamos que esto siempre va a estar oculto, diga oculto. Porque usted mismo no lo sabe.
Usted puede estar aquí sentado y en usted haber un designio de la voluntad de Dios mucho más grande de lo que usted cree que usted es. Amén. Y qué importante que entendamos esto, porque esto es algo que está oculto. Dios lo revela, Dios lo manifiesta. Él a quien quiere se lo da a conocer. Él llama al que quiere. Esto no es del que quiere ni del que corre, esto es del que Dios llama, porque de Él tiene misericordia. Pero yo quiero que usted entienda que Cristo está dentro de usted. Dentro de usted hay un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que usted ha sido llamado para servir a Dios, para servir a Cristo, para ser instrumento del Espíritu Santo de Dios para una obra específica. Hay quienes tocan instrumentos, quienes cantan, quienes predican. Hay quienes tienen un don, un talento, otros tienen dos, otros tienen tres. Eso se llama gracia. Dios es el que reparte como Él quiere. Pero usted fue elegido. Amén. Amén. Y qué importante entender esto. Usted no es un evangélico. Usted es un rey sacerdote, una reina sacerdotisa que Dios viviendo por los méritos de la sangre de Jesús. Al nacer, crecer y desarrollar, somos expuestos al anuncio del Evangelio. Somos elegidos por nuestra disposición de obediencia al Espíritu Santo y la palabra. Y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto es más que ir a una iglesia y decir amén. Significa haber nacido por la obra del Espíritu Santo y comenzar a crecer por la obra del Espíritu Santo y desarrollarse. ¿Y cómo? Cuando usted escucha la predicación del Evangelio, a usted no lo va a hacer crecer cualquier otra cosa. Es el Evangelio de Cristo lo que a usted lo va a hacer crecer, porque en Cristo es que hemos sido elegidos y se requiere de nuestra disposición, de nuestra obediencia al Espíritu Santo y a la palabra. O sea, yo quiero que usted entienda que nadie es trasladado de las tinieblas a la luz, a menos que se disponga, a menos que acepte vivir la vida que el Señor le pide que viva. Y Dios sabe de su horario, Dios sabe de su trabajo, Dios sabe de todas las cosas que usted tiene. Pero al igual que a mí, Dios lo ha llamado a usted a ser parte de su reino. No hacer un evangeliquito ahí, un cristianito ahí, no. Ser el instrumento que Dios está haciendo crecer, que Dios está formando. Porque hay niveles, hay dimensiones, hay cosas que tenemos que alcanzar en Dios. Amén. Como les he dicho muchas veces, Dios es eterno y 100 años, yéndonos bien, jamás conoceríamos a un Dios eterno. Entonces en Él siempre hay algo nuevo. Vuelva a ver a su hermano y dígale, en Él siempre hay algo nuevo. El reino se centra en Él y le ha sido dado como hijo para administrarlo en la tierra. En Lucas 17:21 dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Donde hay dos o tres congregados en el nombre de Jesús, ahí está el reino de Dios. Amén. Otra cosa distinta es que se manifieste el reino de Dios. Amén. Porque debemos entender que el reino de Dios se va a manifestar en nuestra vida si nosotros entendimos que hemos sido escogidos para obras específicas, predestinados para
para aportar una gracia de Dios que es la habilidad para hacer lo que hacemos, una unción que es la acreditación del cielo. Pero todo, diga todo, será por obediencia. Amén. Y el reino de Dios se manifiesta en diferentes niveles o esferas en el Espíritu. Amén. Diga, el que anda en la pura carne nunca discierne las cosas del Espíritu. Vuelva a ver a su hermano y dígale, hermanito, el que anda naturalmente nunca discierne las cosas espirituales. Pero el que es del Espíritu, ese sí discierne las cosas espirituales. Al estar en Cristo, estamos dentro del reino. Diga, Cristo es la esperanza de gloria que habita dentro de Dios. Pero yo estoy en Cristo. Diga, Él está dentro de mí, pero yo estoy en Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios omnipotente. Él lo llena todo. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, pero su divinidad y su omnipresencia hace que una parte de Él esté dentro de nosotros. Y esa es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque si usted y yo descubrimos a lo que Dios nos ha llamado, entonces no daremos tumbos de ciego, golpes al aire, sino que iremos con la objetividad del reino de Dios que nos predestinó para hacer obras específicas. No perder el tiempo, no hacer cosas por hacerlas, sino establecer el dominio del reino que está dentro de nosotros. Amén. Colosenses 1, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Diga el diablo, o la potestad de las tinieblas, diga, nada tiene que ver con Cristo, porque Cristo está por encima de él y Cristo está dentro de nosotros. Nuestras actitudes son las que determinan quién gobierna nuestra vida, si el Espíritu o nuestra alma. Recordemos que las obras de la carne se manifiestan en el alma y a través de nuestra mente. ¿Cuántas veces actuamos de acuerdo a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que vemos, a lo que percibimos y no actuamos bajo la visión de la fe? Porque la visión de la fe hace que veas lo que Dios ve, lo que Dios determinó. ¿Cuántos entienden? La visión de la fe es por la palabra que está revelada en ti. Tú no puedes caminar con la visión de otro, tú tienes que caminar con la visión que tú has desarrollado. De acuerdo a lo que pensamos. Diga, porque no sabemos discernir. Diga, discernir. ¿Quién está dirigiendo nuestra vida en cada situación? Porque hay situaciones contrarias al reino de justicia, de gozo y de paz, que dice la palabra, que es el reino de Dios. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces significa que usted puede estar pasando un problema, una circunstancia, pero usted tiene la visión de la fe. Usted sabe que la victoria es suya, porque Cristo habita dentro de usted y Él nunca ha perdido, nunca perderá,
Ya Él ganó la guerra. Usted sabe que no importa lo que digan las circunstancias, lo que diga un dictamen médico, no importa lo que diga la economía, no importa lo que muestre una realidad pasajera. ¿Sabe? Una realidad pasajera no es la verdad absoluta de Dios. Entonces usted tiene que caminar con ese objetivo. Señor, enséñame a ver lo que tú ves. Señor, enséñame a oír tu voz. Señor, enséñame a tener un corazón que pueda ver y oír y recibir, discernir lo que tú hablas, lo que tú haces. Porque eso es lo que significa estar siendo trasladados al reino de Cristo. Amén. Porque el Padre le entregó el gobierno al Hijo por esta eternidad. Y Cristo reina al lado del Padre. Pero Cristo reina. Es el Cordero y el León loado, exaltado en la eternidad. Por lo tanto, diga por lo tanto, tú vas a ser trasladado al reino de Cristo. Estamos llamados a vivir por medio de actitudes justas, por tanto, llenos del Espíritu. Amén. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabe qué significa? Que usted quiere andar en el Espíritu y la carne siempre tiene deseo de pecar. Diga, la carne siempre tiene deseo de estar viendo lo que no tiene que ver. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de la carne. Diga, la ley de la carne era que el pecado gobernaba al hombre. La ley del Espíritu es que hemos sido redimidos del pecado. Y ahora el Espíritu de Dios quiere gobernar sobre nosotros. La pregunta es, ¿cómo vives? ¿Quién está predominando en ti? ¿Tu carnota o el Espíritu de Dios? ¿Quién te está guiando? Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ley de qué? De la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne. Vuelvo a ver a su hermano y diga, ¿y ya usted crucificó esa carne? ¿O esa carne anda desatada ahí? Porque aquí con la adoración canta hasta en lenguas, pero por allá el amor de mi vida ha sido tú. ¿Ah? Todo se derrumbó. Él me mintió. ¿Cuántos entienden lo que le quiero decir? Y los más chuletas en la boa. ¿Cuántos entienden lo que le quiero decir? ¿Ya usted crucificó la carne? Pregúntese cómo anda esa carne suya, si anda desatada. Porque si predomina el deseo de la carne, es porque el espíritu está débil. Y si el espíritu está débil, entonces dejamos de crecer, dejamos de ser trasladados a ese nivel espiritual, donde estamos con Cristo, donde Él está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere ser solamente esperanza de gloria, Él quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Bueno, Señor, parece que dije algo mal. Y aquí va.
Pero los que son de Cristo, esos son los que crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Actitudes que definen nuestra conducta ante las circunstancias para adaptarnos con sensibilidad del Espíritu ante este misterio oculto de los siglos y las edades. ¿En qué ocupas tú el tiempo libre? Yo sé que ustedes trabajan, algunos son padres de familia, madres de familia, la pura madre, todos. Algunos estudian, otros son ministros de tiempo completo, algunos manejan Uber, otras amas de casa. Lo que quiera que sea que usted hace, Dios lo sabe. Pero usted saca tiempo de calidad para estar con Dios. O usted es un religioso de esos que viene a la iglesia a calmar la conciencia y decir: ya cumplí con Dios porque ya fui y dije amén. Y si me pusieron la mano, me tiré a darle el brillo al piso. Esto es algo más profundo que venir a la iglesia. Es entender que fuimos escogidos para un propósito. Cuando yo me convertí, luchando con las situaciones de mi vida, mi alcoholismo, mi drogadicción, jamás por mi mente pasaba que yo iba a tener el privilegio de predicar este glorioso evangelio. Jamás. Repito, yo lo único que quería era la paz que yo sentía cuando estaba en la iglesia. Pero Dios era un misterio para mí, que se fue revelando poco a poco. Fuimos creciendo, fuimos avanzando. Pero hay una clave: disponerse. ¿Disponerse a qué? A andar por el Espíritu. Porque si usted se conecta al Espíritu cuando le conviene, pero se desconecta para andar en la carne, usted pierde tiempo precioso. Romanos 16:25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se mantuvo oculto desde los siglos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. ¿Para qué es que se da a conocer el misterio del Evangelio? Dice Pablo aquí en Romanos. ¿Para qué? Para obedecer la fe. Para obedecer la fe. ¿Para qué es que Dios quiere revelarte el misterio, de lo que hay dentro de ti, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria? Pero Cristo sí quiere ser la manifestación de gloria. Cuando Catita está adorando, cuando Esteban está tañendo, ellos están siendo, no esperanza, sino manifestación. Cuando usted está testificando de lo que Cristo ha hecho en su vida, usted ya no es esperanza de gloria, usted es manifestación de gloria. ¿Por qué? Porque el Señor te está usando. Cuando Josué como diácono está en la posición que se le asigna, él está en esa posición sirviendo a Dios. Por lo tanto, él deja de ser esperanza de gloria para ser manifestación de gloria. Porque cuando tú sirves, tú creces. Cuando tú sirves, tú creces. Amén. Entonces, qué importante entender esto. Hay una revelación que tiene que venir. ¿Cuántos la quieren? Amén. Porque se espera
que usted sea parte y yo seamos parte de la respuesta del Evangelio del Reino en este tiempo. Diga, Dios no me llamó a ser un problema al cuerpo de Cristo, me llamó a ser un instrumento de justicia para hacer respuesta para muchos. ¿Eh? Entonces cuando yo ando en un Uber, si el Señor me lo dice, lo evangelizo. Cuando voy en el bus, si el Señor me lo dice, lo evangelizo. Cuando ando de compras, si el Señor me lo dice, evangelizo. Porque Dios no me llamó a ser un ministro en el altar. Dios me llamó a ser un ministro en todo lugar donde Él me quiera usar. Amén. Por esta causa divina es que necesitamos conquistar una conducta que demuestre nuestra disposición de vivir conforme al plan perfecto de la eternidad, muriendo cada día, diga cada día, como dijo Jesús en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Diga, es cada día. Es cada día. Diga, cada día. Cada día. Hay que crucificar a esa carnota que se va a levantar contra la vida espiritual. Diga, es una batalla. Gálatas 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros necesitamos llegar por revelación del Espíritu Santo a entender que Cristo vive dentro de nosotros y que Él quiere cada día gobernar más nuestra vida. Él quiere manifestarse en aquellas situaciones de tu vida que ya están predestinadas. Por eso es que cuando te dan una profecía, Dios lo que está haciendo es contándote tu historia, lo que Él va a hacer. Pero cuando usted crece y madura en Dios, y usted tiene una vida en oración, en comunión con Dios, cuando te dan una profecía, la profecía te alegra, sí, te bendice, pero muchas veces lo que te dicen, ya el Espíritu te lo había hecho sentir o te lo había dicho en el cuarto de oración. Amén. Qué importante entender eso. Qué importante entender que esto es algo del día cotidiano. Vuelva a ver a su hermano y dígale: crucifique esa carnota. Dígale: crucifique esa carnota para que Cristo viva en usted. Y dice Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí hay algo poderoso, Isaac. La fe del Hijo de Dios, Josué. ¿Qué significa? Que el Señor, cuando te ve, Él tiene fe en que tú lo vas a lograr. Porque no es por tu capacidad, es por los méritos de Él, por su sacrificio. Pero Él tiene fe de que tú lo vas a lograr. Bueno, aquí dice, como lo estoy inventando: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Entonces significa que cuando yo estoy luchando para dominar la carne y andar por el Espíritu, el Hijo de Dios que está a la diestra de Dios está creyendo en mí. ¿Por qué está creyendo en mí? Porque Él sabe que es por el mérito de Él que yo lo puedo lograr. Porque Él sabe, Esteban, que te dio un código
encima, espiritualmente hablando, de los niveles de los demonios, de los espíritus inmundos, de principados, potestades y gobernantes. El ADN de Dios está por encima de todo eso. Amén. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí me mete en algo, Senia, porque aquí yo tengo que tener claro lo que pasó en la cruz. Yo tengo que tener claro el relato de la crucifixión. Yo tengo que tener revelado la crucifixión, no para que cada semana mayor, entonces veamos la pasión en las películas y todo eso. No, es para que vivamos con esa revelación, por su muerte, por su resurrección. Es que yo fui redimido de la ley del pecado y la muerte. Es que ya yo fui salvo de ir al infierno. Es que yo ahora tengo un propósito divino en esta vida que tiene que ser revelado a mí. En resumen, tú eres un escogido. Amén. Señor, como que nadie entendió. Amén. Como que nadie entendió, Señor. Amén. Tú eres un escogido para ser transformado hasta manifestar la imagen del Hijo de Dios aquí y ahora, antes de ser arrebatados hacia las nubes con el Señor. Habrá un avivamiento. Pero si no nos toca vivir el arrebatamiento, nosotros tenemos la responsabilidad de crecer, de madurar, para que la imagen del Señor se manifieste. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueren hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos aprenden? Amén. ¿Cuántos aprenden? Amén. Entonces, qué importante entender esto, porque esto nos va a llevar a otro concepto. Diga, entender cuando es tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Porque mucha gente cuando oye sembrar y cosechar lo asocia a lo económico, pero eso es mucho más profundo que la economía. Jesús es el grano de trigo que cayó en tierra y fue sembrado y murió, pero dio una cosecha de hermanos. Lo acabamos de leer. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Entonces yo no le voy a hablar a usted de dinero. Yo le voy a hablar a usted de que cuando usted entiende que usted fue predestinado, que fue escogido, que hay un plan, que usted no puede ser movido por lo que ve, por lo que oye, por lo que tiene en la bolsa. Usted no puede ser movido por cómo se siente su cuerpo. Usted tiene que ser movido por un destino en Dios que ya fue escrito, ya fue marcado, y que solamente agarrado de la mano del Espíritu Santo que usted lo puede hacer. No es como una religión. Aquí me honra mi amigo, un amigo de muchos años, pastor, un maestro, el hermano César. Lo conozco por muchos años y siempre hemos saludado, siempre hemos tenido amistad, y me honra con su presencia él en este lugar. Pero, diga, pero usted sabe por qué yo lo respeto a él, porque yo sé que él tiene algo de Dios. Usted sabe porque usted a veces se burla de su hermano, que es feíto y tiene cara como de bonito. Nadie vuelve a ver a mi casa. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no entiende que esa persona tiene algo de Dios. Amén.
en un sentido, digan en un sentido. Un sentido. Sembrar y cosechar es un don divino. Todos nosotros fuimos llamados para que siempre estemos sembrando y tengamos, diga, de la siembra De la siembra. la cosecha. La cosecha. Todos los días tenemos la oportunidad de sembrar para que luego cosechemos. ¿Sembrar qué? Comunión con el Espíritu Santo. Oración, que es conversación con Dios. Testificar a otro que está endemoniado y perdido en el mundo la salvación. Tenemos la oportunidad de ser luz en medio de las tinieblas. Porque si usted entiende que su vida, el objetivo de su vida, tiene un solo propósito, es servir al Señor. Amén. Amén. Y todo lo que el hombre siembra, cosechará. En Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí después de que aquel hombre salió del arca, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Que el reino de Dios se manifiesta a través de ciclos. Y hay ciclos para sembrar y hay ciclos para cosechar vida espiritual. ¿Cómo estará tu siembra de adoración, de oración, de estudio de la palabra? ¿Cómo estará tu siembra? Porque si usted viola la ley de la siembra y la cosecha, entonces usted se puede salir del ciclo que Dios tiene planeado para su vida. Recuerden que hace tiempo le enseñé a esta iglesia que hay un tiempo que es en el que existimos, pero dentro de ese tiempo se abre un paréntesis y entran temporadas, que es donde están las manifestaciones divinas. Entonces, el tiempo en que nosotros vivimos es cuando sembramos, oramos, ayunamos, vigilamos, predicamos, testificamos, hacemos todo lo que entendemos que debemos hacer y no vemos nada. Pero de repente, diga de repente, se abre ese paréntesis en Dios y entra la temporada. Y la temporada es la manifestación divina. Entonces, el tiempo normal es para sembrar, pero la temporada es para cosechar. Un ejemplo, un evangelista ora, ayuna para que Dios le dé la habilidad de transmitir la vida del evangelio y la gente se salve. Ora para que la palabra sea respaldada con sanidades, liberaciones. Un evangelista. Pero ¿cuándo es que es la cosecha? Cuando está predicando en el parque, en el bus o en una campaña, donde quiera que sea, porque evangelista es aquel que lleva el evangelio al perdido. Que hay niveles y que hay gente que lo hace en parques, en calles, una persona a otra, persona, y otros tienen la unción para las multitudes y para darse en una tarima, en un estadio, y hacer el llamado que se convierte en 20,000. Ya eso son gracias divinas, ya eso son dones, asignaciones divinas. Pero yo llegué a concluir que el que se gana uno, hay fiesta en el cielo. El que se gana 2, hay fiesta en el cielo. El que se ganó 20,000 fiestas en el cielo. Diga, lo que Dios te llamó a hacer. Lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, ¿se está entendiendo esto? ¿Sí se está entendiendo? Porque entonces vuelvo a un versículo clave, Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su propia carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo no estoy diciendo que usted viva en un extremo, porque cualquier extremo es malo. Lo que yo estoy diciendo es que hay un equilibrio para ti. Hay tiempo
en que se te demanda. Nunca voy a olvidar una vez nadie me predicaba, solo hacíamos las reuniones de la iglesia, nada más, y nadie me invitaba a predicar, nada. Y entonces yo digo, Señor, ¿qué hago? Nadie me está llamando, nadie. Hay escuela de intercesión, escuela profética, esto, lo otro, nadie, Señor, nadie. Y el Señor me dijo, métete a la oficina. Bueno, en ese tiempo no tenía oficina, me sentaba en la mesa de la sala de mi casa. Esa era mi oficina. Y comencé a escribir. Señor, ¿qué hago? Busca todos los mensajes que has dado tú acerca de las cosas apostólicas, los fundamentos apostólicos, lo que tú has aprendido de otros, lo que yo te he dicho a ti, lo que tú has predicado, lo que has profetizado. Y comencé a acomodar ahí. Cuando me di cuenta, puedo poner esto como capítulo 1, capítulo 2. Cuando terminé, tenía un manual de 26 lecciones. Lo aprendido y lo que el Señor me ha revelado. Me envía Dios a un país. Tengo el privilegio de hablar con un consejo apostólico de una ciudad. Alguno de ellos me pide asesoría y le digo yo, de mi autoría, pero aprendido de fulano y sultano, tengo un escrito, que son prédicas, cosas que dije predicando alguna vez y que las fui acomodando y ahora tengo como un manual que a usted le sirve. Cuando me di cuenta, se lo habían dado a todos. El tiempo de sembrar era estudiar, repasar, acomodar. El tiempo de cosecha fue cuando a alguien le sirvió. Eso es como cuando el que adora se mete con Dios porque quiere que la presencia de Dios esté cada día. Quiere, necesita, es insaciable, como cantamos ahora, lo anhela y entonces siembra. Mientras otros andan al cine viendo a los Cuatro Fantásticos, a Superman, aquel prefiere estar. Mientras otros están viendo el fútbol o qué sé yo, lo que les llame la atención, aquella persona quiere estar en Dios. Es una decisión. Si tú entiendes que Dios te ha llamado a ser su hijo y como hijo eres su siervo, su sierva, y que Dios te va a usar para hablarle a alguien, para alcanzar a alguien. La gente cree que ser siervo de Dios es ser predicador, no. Todos somos siervos, todos tenemos dones, todos tenemos gracias de parte de Dios. En todos está el mismo Cristo. Pero depende de usted. Hay personas que por su edad ya no podrían hacer muchas cosas, pero son buenos para orar. ¿Sabe por qué yo pongo viejitos en el grupo de intercesores? Porque yo sé que los viejitos sí van a orar. Entonces, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si tú entiendes que fuiste escogido, predestinado, que la esperanza de gloria está en ti. Entonces, yo no estoy diciendo que usted no tenga vida familiar, yo no estoy diciendo que usted sea el mejor esposo, el mejor padre, el mejor abuelo que usted pueda. Yo no estoy diciendo que es malo que usted vaya de vez en cuando a comerse algo con su familia. Yo lo que estoy diciendo es que hay una prioridad. Porque hay personas que Dios llama de una forma que esa persona va a estar entregada siempre a eso. Hay otras personas que no son llamadas tan radicalmente. Yo recuerdo que el apóstol Roberto Bonilla, mi padre espiritual, decía
Él me decía, ministro, David tenía un ejército, pero dentro del ejército tenía comandos especiales. Entonces él me decía, mientras aquellos andan haciendo eso, usted y yo no podemos, pues nosotros somos un comando especial. Pero así lo entendimos. La gente quiere autoridad sobre los demonios, pero tiene que tener una vida sembrada en Dios para que los demonios se vayan. Si no, termina luchando lucha libre y hasta le pegan una patada por mal parte, como le pasó a un profeta. Y yo después riéndome, porque yo dije, lo atacó por mal parte el diablo. ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? La ley de la siembra y la cosecha está asociada a este concepto. Hay un tiempo de vida que va a tener temporadas. Las temporadas es el tiempo de la manifestación. Nosotros, con nuestras actitudes, siempre estaremos sembrando. Diga, siempre vamos a sembrar. Siempre vamos a sembrar. Podemos sembrar palabras de bendición o palabras hirientes. Cuando hablas bendición, tu autoridad crece. Cuando desciendes a hablar palabras que maldicen, que no bendicen al que escucha, tu autoridad desciende. Entonces tenemos que ser cuidadosos de lo que hablamos. ¿Cuántos aprendieron? Podría seguir, pero voy a terminar con el Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabe que hay un promedio de vida para el hombre en este tiempo que es 80 o 100 años? Amén. Amén. Una persona promedio vive entre 80 a 100 años, lo más. Transformado a días, he multiplicado 80 años por 365 días, nos da un total de 29.200 días. Es una cifra muy elevada. Quizá con bendición y largura de días viviremos 30.000 días. Amén. Diga vida. Y de esa vida que vivimos, ¿cuánto podemos sembrar para Dios? Porque es tu decisión. ¿Siembras para la carne o siembras para el espíritu? ¿Entiendes que hay un destino profético, un propósito, un llamado, como tú le quieras llamar? Y por eso es que en Gálatas 6:7 dice algo tan fuerte: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces a veces hay que ver si es que tenemos cosechas de cosas que no debemos sembrar, pero las vamos a cosechar. Usted se arrepiente, pero si usted cometió un error, Dios lo perdona, pero la consecuencia está. Amén. Amén. Diga, no es para siempre. No es para siempre. Porque el que se arrepiente y se aparta ya alcanzó misericordia. Póngase sobre sus pies. Levánteme la mano el que entendió. Porque esta palabra se trata de entender que no eres cualquier cosa, no eres cualquier persona, eres un hijo, una hija de Dios, eres un hombre, una mujer con destino, con propósito en Dios, que su voluntad quiere revelarse a ti, y en su voluntad que siempre será mejor que la tuya. El plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. Entonces, en ese plan, en esa voluntad perfecta, alcanzarás plenitud.
Padre, oro en la autoridad legal del nombre de Cristo Jesús por los que están aquí y por los que verán esta transmisión en los diferentes lugares, Señor. Para que tu palabra sea sembrada. Para que tu palabra produzca luz, entendimiento, revelación, sabiduría. Para que la palabra, Señor, produzca en ellos transformación y cambio. Para que el que no sabe a qué ha sido llamado sea guiado por tu Espíritu a entender cuál es el propósito de su existencia, cuál es el ministerio, cuál es el don, cuál es el área en que le llamaste, para que nadie esté desgastándose haciendo cosas que tú no planeaste para él o para ella. Para el que está entendido cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, los desarrolle, los acrecente, los multiplique, los lleve a plenitud. Señor, levanta una generación entendida en lo que ha sido llamada a ser. Vuélvenos, Señor, al clamor, a la oración, a la pasión de la evangelización. Vuélvenos, Señor, a la senda antigua de la vigilia, del ayuno. Vuélvenos, Señor, a sembrar aquellas cosas que marcaron la generación que nos antecedió y que dio a luz moveres de tu Espíritu. Levante sus manos. Soplo el Espíritu Santo sobre ustedes para que les llene, para que les enseñe, para que les instruya.